Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Mateo 11 y vamos a leer, voy a leer desde el 20 como para tener un contexto del pasaje que quiero compartir esta mañana. Mateo 11 y leo desde el versículo 20, ¿no? Y ahí leemos hasta el 30 en esta mañana, pero me voy a centrar sobre todo en estos versículos 25 al 30. Pero quiero leer el 20 como para entender el contexto en el cual viene Jesús hablando aquí a los israelitas. Dice la palabra del Señor: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Quién empezó a reconvenir? Jesús, ¿cierto? Empezó a reconvenir esas ciudades, empezó a llamarle la atención a todas esas ciudades y empezó, dice la palabra, a llamarles la atención en las ciudades donde él había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¿no? Porque no se habían, ¿qué? Arrepentido, ¿no? Imagínate que a Medellín o a Bogotá o a Ibagué llegara un evangelista, llegara un predicador internacional, ¿cierto? Y que viniera a ministrar al estadio, viniera a ministrar a un lugar público y que la gente no fuera. Y que la gente no asistiera a esa reunión tan importante. Viniendo desde el extranjero, pagando
los tiquetes, pagando su estadía en la ciudad, y sin embargo no asiste la gente a la reunión. Pues así se sintió Jesús. Dice la palabra, entonces comenzó a reconvenir. Él comenzó a llamarle la atención a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Jesús se había glorificado. Jesús había hecho milagros no pequeños, unas cosas portentosas de parte del Señor. Y dice la palabra, y lo reconvino, ¿por qué? Porque no se habían, ¿qué? ¿No se habían qué? Arrepentido. Y yo te quiero decir una cosa. Yo hace 8 días, ¿cierto? Fue que fuimos al estadio. ¿Hace 8 días? ¿15 días? 8 días. Hace 8 días fuimos el lunes festivo. El lunes festivo. Mañana va a ser 8 días. Hace una semana, mejor dicho. Fuimos al estadio y ese estadio repleto, ¿cierto? Repleto. Y a veces yo veo eventos así, multitudinarios, ¿no? Pero yo digo, ¿y el fruto? ¿No? ¿Qué fruto quedó de semejante multitud, de semejante inversión, de semejante asistencia? ¿Qué fruto quedó en la gente? ¿Qué fruto quedó en las personas? ¿Cierto? Siempre es mi pregunta, ¿no? Y mira que Jesús, después de haber sanado una cantidad de gente y de haber hecho unos milagros impresionantes, dice la palabra que le llamó la atención a las ciudades, no a las personas nada más, a todas las ciudades donde él había ministrado. ¿Por qué? Porque no se habían, ¿qué? Arrepentido, ¿no? Porque ¿qué es lo que busca en fin de cuentas Jesucristo de las ciudades? Arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Que la gente se vuelva a Dios, ¿sí? Que la gente deje sus malos caminos. Pero como decía un pastor en una oportunidad predicando, ¿de qué nos sirve una iglesia avivada con una ciudad endemoniada? ¿De qué sirve? Si no estamos nosotros afectando la atmósfera espiritual de esa ciudad. Si no está pasando nada en los habitantes de la ciudad. ¿De qué me sirve estar haciendo milagros y estar siendo usado por el Espíritu Santo si eso no está generando en las personas arrepentimiento? Eso me llama mucho la atención. Amén. Me llama mucho la atención. Y es lo que yo sentía en mi espíritu al leer este pasaje. Y dice la palabra que Jesús sigue hablando allí en el versículo 21 diciendo: ¡ay de ti, Corazín! Que no se sabe exactamente dónde estaba ubicada esa ciudad. ¡Ay de ti, Betsaida! Dice, porque si en Tiro y en Sidón, o sea, está hablando de Corazín y Betsaida, que son ciudades de Israel. Amén. Pero está diciendo, porque si en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón, ¿dónde quedaban? En Siria, ¿cierto? Eran filisteas, ciudades por allá del norte de Israel. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, hacía mucho tiempo que ellos se hubieran, ¿qué? Arrepentido. Y esa es la palabra, arrepentimiento. Amén. Si hubieran visto esos mismos milagros, si hubieran visto a Dios moverse como se ha movido en las ciudades de Israel, estando Jesucristo caminando en Israel, hubieran visto un poco de eso, ellos se hubieran arrepentido. Eso lo dice Jesús y lo dice el Hijo de Dios, con mucha convicción en su corazón. Amén. De que efectivamente eso hubiera sucedido. Amén. De que efectivamente si ellos hubieran visto esos milagros de parte del Señor, hubiera habido arrepentimiento. Pero mira, yo te quiero decir,
pueden suceder los milagros que quieras. La gente muchas veces puede ver la gloria de Dios, pero muchas veces es dura de corazón y no se arrepiente delante del Señor. A pesar de ver la gloria, a pesar de ver a Dios, era Jesús mismo, Dios mismo caminando en esas ciudades y haciendo milagros, y sin embargo la gente no se arrepentía. Increíble. Y aquí por eso decía, como decía al principio, puede venir el mejor evangelista, puede venir el hombre más usado del mundo en la actualidad, pero si no hay un corazón para Dios, no va a traer arrepentimiento. Puede traer sanidades, sí. Puede hacer milagros, claro. La gente puede ir, recibir, salir contenta. Entró en una pata y salió bailando en las dos patas. Sí, eso puede suceder, ¿cierto? Pero no hay ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, ¿de qué le sirve tener los dos pies? Si se vas a bailar por allá en una discoteca y a usar la sanidad que Dios le dio, no para la gloria de Dios. ¿Para qué pides sanidad si tu sanidad la vas a usar es para ti mismo y no para Dios, no para darle la gloria al Señor? Y por eso dice aquí Jesús eso. Ay de ustedes que sí vieron mi gloria, vieron a Dios manifestarse y eso no produjo en ustedes arrepentimiento. Dice el 22, por tanto os digo que en el día del juicio, porque Dios no solo va a juzgar personas, sino va a juzgar ciudades y va a juzgar naciones como un conjunto. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, o sea que eres muy alabada, que eres muy honrada. ¿Qué dice Jesús? Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Ay, ay, ay. Hubiera permanecido la misma Sodoma, que estaba tan podrida en pecado, hubiera logrado permanecer sin ser destruida por fuego del cielo, si aunque sea hubiera visto los milagros que esas ciudades sí vieron. Increíble. Entonces eso nos debe llamar la atención. Jesús estaba, por no decirlo con otra palabra, bejuco, ¿cierto? Estaba bravo, ¿cierto? Jesús dijo, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Yo haciendo lo que estoy haciendo, haber venido desde tan lejos, desde el cielo, haberme encarnado, haber sufrido todo lo que he sufrido hasta el día de hoy, haber sufrido esta persecución, haberme tenido que aguantar esos discípulos tan tercos y todo lo que he hecho, y esto no ha generado arrepentimiento en estas ciudades tan endurecidas en su corazón. Jesús estaba de verdad muy triste, muy decepcionado de Israel. Y dice el 24, por tanto os digo que en el día del juicio, nuevamente vuelve a nombrar el juicio Jesucristo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Y recordemos que en Capernaum fue el lugar donde Jesús puso su sede del ministerio. La sede de su ministerio fue puesta en Capernaum. Y la verdad, yo hablando como ministro del Señor, me siento muchas veces decepcionado, ¿cierto? De que la gente no responda al llamado, no responda en arrepentimiento, ¿cierto? No vea la gloria de Dios, Dios manifestándose. Es que no es fuera que Dios no se moviera, pero Dios se mueve. Fuera que Dios no hiciera las cosas, pero Dios las hace. Dios le responde a las personas, nos usa para orar por ellos y vemos las respuestas del Señor, y sin embargo hay dureza en el corazón. Hay falta de arrepentimiento. Como dice el dicho popular, le entra por aquí y le sale por aquí lo que se les dice. Y hay dureza en el corazón. Y dice el Señor, espere y verá.
porque va a venir un juicio. Ustedes puede que traten así a los profetas. Puede que me traten así, está diciendo Jesús. Ustedes puede que me traten así en este momento. Pero yo he venido hoy como un manso cordero. Pero pronto voy a venir como un rey majestuoso que va a juzgar a las naciones por sus obras y la dureza de su corazón. Y Él va a venir, como dice la palabra, a regir con vara de hierro. Su primera venida fue en misericordia. Su primera venida fue agachando la cabeza. Su primera venida fue a mostrar el amor del Padre. Pero pronto vendrá Jesucristo y está a las puertas para venir como ese Rey glorioso a sujetar a todas las naciones, dice la palabra, con vara de hierro. Gústele al que no le guste. Amén. Por encima de lo que opinen, de lo que digan, Jesús será entronizado en esta tierra como Rey y Señor sobre todas las naciones. No en Israel, no en Estados Unidos, no en Inglaterra, en todas las naciones de la tierra. Él gobernará. Y si tú decides en este momento gobernar con Jesucristo, bien harás. Si tú decides gobernar con el Señor, bien harás. Decide bien, porque ese tiempo viene. Y entra aquí otro pasaje. Como les dije, leo este pasaje anterior para entrar en el contexto de este pasaje con el que quiero terminar. Y dice el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre. Y mira que, vuelvo a repetir, lo está diciendo en ese contexto de frustración, en ese contexto de enojo que Jesús tenía por causa de la dureza del corazón de los israelitas y la falta de arrepentimiento. Y Jesús dice: en aquel tiempo, en ese mismo momento, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Porque qué? ¿Porque qué? Porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y acá te quiero decir algo que es muy importante. Muchas veces la gente no recibe la gracia del Señor no por falta de inteligencia, sino por falta de humildad. Voy a repetirlo. Muchas veces la gente no recibe la gracia de Dios, las cosas que el Señor tiene para ellos, no porque no las entienda por falta de inteligencia. Claro que las entiende, pero es por falta de humildad en el corazón. O sea, por la dureza que produce la soberbia y el orgullo. Eso endurece el corazón y no permite que lo sencillo de Dios entre al corazón. Amén. Y por eso el Señor dice: esto no se lo diste a los sabios, tú lo escondiste. Deliberadamente escondiste las riquezas del evangelio, deliberadamente escondiste las riquezas de la palabra, deliberadamente la escondiste de los sabios de este mundo, de la gente letrada, de la gente docta, de la gente que estudió 10 carreras y que se siente en el curubito por allá de que nadie sabe más que él. Deliberadamente el Señor esconde sus grandes verdades de la gente que se cree más inteligente y sabia en este mundo, y le revela estas verdades a los que tienen un corazón de niños. Y dice Jesús en el 26: sí, Padre, porque así te agradó. Eso estuvo dentro de la complacencia del Padre, hacerlo de esta manera. Y dice el 27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y dice algo muy importante: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, no depende de que nosotros querramos conocer a Dios, depende de quién el Hijo quiere revelarle al Padre. Amén. ¿A quién el Hijo? ¿A quién Jesucristo le quiere revelar al Padre?
Y yo te quiero decir, tú debes anhelar la revelación del Padre. Amén. Y orarle al Señor: Señor, revélame al Padre. Jesucristo, revélame al Padre, muéstrame al Padre. Cuando Jesús estaba en la tierra, Felipe le dijo al Señor: revélanos al Padre. ¿Cierto? En Juan 14. Jesús, revélanos al Padre, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Recuerdas qué le dijo el Señor a Felipe? Le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y no han conocido al Padre. Si me han visto a mí, ya han visto al Padre. Si han visto mi comportamiento, si han visto mi manera de hablar, si han conocido mi manera de pensar, así es el Padre. Porque como es el Padre, así soy yo. Y como soy yo, así es el Padre, porque somos uno. Amén. Entonces somos una misma entidad, Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios. Y dice: solamente el Padre va a ser revelado por el Hijo a aquel a quien Él lo quiera revelar. Y termina con esta promesa tan maravillosa que está en los versículos 28 y 29, que muchas veces nosotros lo leemos, que muchas veces nosotros pasamos por ahí, pero que a veces no entendemos este contexto en el cual Jesús está hablando. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a ellos? Le dice: venid a mí, ¿no? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Entonces Jesús se está refiriendo a quienes, sobre todo en ese tiempo, a los israelitas. ¿De qué estaban tan trabajados? ¿De qué estaban tan cargados? ¿Qué les había traído tanta carga al corazón de los israelitas? ¿Sabes qué? La ley. La ley era tan pesada, era una carga pesada, en donde cada mandamiento, en donde cada ordenanza, en donde cada cosa que se les decía que debían cumplir, se volvía como una carga pesada, y ellos decían: oh, una ley más. Y nosotros podemos entender hoy en día, por ejemplo, en nuestra nación, cuando por ejemplo amanecemos un lunes y dicen: le subieron 600 pesos más a la gasolina. ¡Ah! Más plata. Que ahora el impuesto tal vale tanto. ¡Ah! Más caro. Y cada vez va subiendo el costo de vida, y cada vez va subiendo, y cada vez va siendo más insoportable, una carga, ¿cierto? Y para los israelitas era insoportable de pronto su economía, también era insoportable la ley. Las leyes que ponían y ponían sobre ellos, como dice la palabra del Señor, aún los fariseos inventando más leyes sobre las leyes. Tanta ley que dice que ellos ponían tanta carga en la gente que ni siquiera con un dedo ellos mismos las querían mover, esas cargas. Pero sí las estaban poniendo sobre el pueblo y haciendo a la gente sentirse agotada con un sistema religioso invivible, que nadie podía vivir tantas exigencias. Y Jesús vio a ese pueblo tan agobiado por tanta religión, que Jesús dijo: venid a mí, ¿qué? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y a todos a quiénes se refiere? ¿Solo a los israelitas? No, a todos nosotros. Porque lo único, yo te quiero decir, lo único que realmente genera la religión en las personas es una carga inmensa.
Somos cargados. Nuestro corazón se carga de tantos mandamientos, de tantas ceremonias, de tantos rituales, de tantas formas de hacer las cosas, que si mira así, que si se pone así, que se hace las cosas así, asá, y todo eso genera agotamiento en las personas. Entonces es un agotamiento a través de la religión, un agotamiento a través de la economía, un agotamiento a través de la política, un agotamiento en todas las personas donde la gente se siente exasperada. Mira que llegó el COVID. Y en ese COVID, yo no sé si se acuerdan del COVID. Y cómo entró todo el mundo en una aparente paz. ¿Cierto? Aparente, porque no era real. ¿Por qué? Porque allá en las casas la violencia intrafamiliar se incrementó. En lugar de estar todo el mundo tranquilo, todo el mundo se empezó a desesperar. ¿Por qué? Porque no tenían cómo ir a trabajar. No tenían cómo ir a generar recursos para el sostenimiento de sus familias. Amén. Entonces fue un tiempo de desesperación. Un tiempo difícil para muchos. A otros les fue muy bien. He escuchado gente que le dice que con el negocio que tenía le fue muy bien y gloria a Dios, es la excepción a la regla en ese sentido económico. Pero en otros sentidos de las relaciones entre ellos empezó a generar más crisis, más tensión. Y empezó a generar algo que yo digo que fue como una especie de resorte. ¿Qué es un resorte? Que tú coges ese resorte y lo aprisionas contra la pared y lo puedes tener fuerte, 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 pero llega un momento en que ya te cansas y sueltas el resorte y ¿qué pasa? Eso sale disparado, ¿cierto? Y yo siento que ese efecto de resorte pasó en las personas en las casas. La gente reprimida, con su ira reprimida, con su frustración reprimida, con una cantidad de emociones reprimidas. Que cuando se abrió todo, ¿qué pasó? Eso explotó. Y vimos en Bogotá por lo menos y en algunas ciudades ese desorden, esa explosión social, ese desorden en las calles, esa destrucción, ¿cierto? Vimos esa destrucción. ¿Por qué? Porque la gente estaba cargada, la gente estaba llena de ira. La gente quería desahogarse. Recuerdo una noticia de unos policías que le pegaron a un abogado, recuerdan, en Bogotá. Le dieron una mano tremenda porque era un hombre que hacía tiempo venía provocándolos y haciendo una cantidad de cosas, borracho y todo, le pegaba a su esposa y todo. Y ellos ya exasperados por la situación de él, ese día lo sometieron de esa manera y toda la ciudad explotó, que la injusticia contra este hombre, y agarraron a quemar los CAIs de la policía, agarraron a quemar a los policías dentro de los CAIs. Una locura. La gente desquiciada completamente, fuera de sí, fuera de su razón. Irracionalmente hicieron una cantidad de cosas porque la gente estaba ¿qué? Cargada. Y toda esta carga, dice Jesús, si tú estás en esa carga y después del COVID quedó esa carga, y yo noto la sociedad del mundo, no de Medellín, no de Bogotá solamente, ni de Colombia solamente, del mundo. La sociedad en el mundo está estresada, está cargada, está que explota. Y llamamos a eso un cambio, buscando un cambio, pero no, lo importante no es cambiar, sino cambiar ¿para qué? ¿A qué cambio? ¿Cierto? Si yo voy a cambiar a volverme un monstruo, mejor no cambio. Si yo cambio para volverme a alguien como Jesús, bueno, ahí sí cambio, ¿cierto? Pero el cambio vale la pena es con el objeto que se persigue ese cambio. Amén. Y Jesús viene a proponer un cambio en el corazón, a descansar en el corazón, a no tener esa carga, ese agobio, esa frustración. Yo me imagino a Jesús mismo sintiéndose frustrado por la falta de respuesta a su ministerio en esas ciudades.
Y Jesús mismo le dice a la gente, venid a mí. O sea, Jesús ya había ido al Padre a descansar, a descargar todo eso, esa frustración la descargó en el Padre. Pero mira que Jesús estaba sujeto también a la presión de las circunstancias. Pero le dice a la gente, a nosotros que también estamos bajo presión. De pronto tú estás bajo la presión por circunstancias económicas, por una enfermedad en tu familia, por una situación crítica, no sé de qué índole, sentimental, lo que sea, en tu casa, en tu vida. Y el Señor, ¿qué dice? Ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cargados, llenos de cargas en sus vidas, y yo os haré descansar. Y el versículo 29 dice, ¿cómo descansar? Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cómo así? ¿Me está hablando de descanso y me va a poner un palo encima? ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿Cómo es que yo voy a descansar llevando un yugo sobre mi cerviz, sobre mi cuello? Y ustedes y yo debemos recordar que Jesús era un carpintero, ¿cierto? Y un carpintero en ese tiempo no hacía puertas y muebles. Un carpintero en ese tiempo fabricaba yugos. Uno de sus oficios, dentro de los oficios de labrar o de trabajar la madera, era hacer yugos. Y cuando alguien quería un yugo para su buey, le decía, vamos buey, le decía, se llevaba al buey, ¿cierto? Se lo llevaba al carpintero y le decía al carpintero, ¿qué? Tómele la medida de la cerviz, o sea, de la nuca, podríamos decir, del buey, ¿cierto? Entonces, él empezaba a tomarle esa medida de tal modo que le casara exactamente el yugo sobre su cuello. Porque si el buey le quedaba chiquito ese yugo, lo iba a maltratar. Le iba a causar heridas al estarse él tratando de arar la tierra y moviéndose eso ahí. Esa protuberancia que tuviera le iba a hacer una laceración en la piel del buey. Amén. Y si le quedaba grande, pues iba a estar tambaleando ese yugo de un lado para el otro, y recordemos que estaba con otro buey y se iba a tratar de salir más fácilmente de ese yugo. Iba a hacer mal su trabajo. Entonces el yugo tenía que casar exactamente. Y por eso Jesús nos dice a nosotros, si tú quieres descansar de ese orgullo, quieres descansar de esa sabiduría humana, de todo ese intelecto. No, Jesús no está en contra del intelecto, no está en contra de capacitarnos profesionalmente, está en contra del orgullo intelectual. Amén. De eso sí, cuando nos sentimos que eso es lo que nos da a nosotros todo. No, el Señor dice, venid a mí y toma un yugo, ¿sí? O sométete para que tengas descanso. Pero ¿cómo es posible que el Señor me diga que para descansar necesito un palo encima, necesito un yugo, necesito someterme? El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Aquí estoy yo, el buey mayor, porque siempre había un buey más viejo y un buey más joven, y el buey joven aprendía al lado del buey viejo, y a ambos les ponían el yugo que casara en la cerviz o en la nuca de ambos, y los dos araban, los dos caminaban juntos y empezaban a arar, y la manera de arar el buey viejo ayudaba al buey joven. Y el buey joven está aprendiendo cómo arar el terreno. Amén. Entonces dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Amén. Aprended de mí. ¿Qué es aprender? Como tomar, ¿cierto?, de lo que el otro me quiere aportar. Aprender es como tomar algo, tomarlo para mí, ¿cierto? Yo tomo esa enseñanza, yo tomo ese principio para mi vida, ¿cierto? Y está diciendo Jesús,
Si tú estás caminando a mi lado, tú vas a aprender de mí. ¿Y qué va a aprender de Jesús? ¿Qué dice la palabra? Que yo soy manso y soy ¿qué? Humilde de corazón, no aparentemente. No soy un humilde aparente, no, soy un humilde real, de corazón. Amén. Soy manso. ¿Qué es un hombre manso? Es como un caballo manso. ¿Qué es un caballo manso? Dice la palabra y vemos nosotros también en la naturaleza, en la manera como doman a los caballos. Los caballos no se toman mansos. No le dice usted al caballo allá en las praderas, un caballo salvaje, y le dice, venga caballito, y el caballo viene y se deja montar y ya. No, hay que domarlo. Montar ese caballo y domarlo. Hay que domarlo hasta que le obedezca a uno, ¿cierto? Entonces, para domar un caballo hay que adiestrarlo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ven a mí, camina a mi lado y vas a aprender cómo ser un hombre adiestrado por Dios. Un hombre que no se deja adiestrar por Dios es un hombre que anda como loco, para aquí, para allá, según su parecer, según su forma de pensar, según las cosas que le parecen que son correctas. Él vive es para él mismo. Pero un hombre que está enyugado con Jesús empieza a escuchar a Jesús, empieza a ser dirigido por el Espíritu Santo en el carácter de Jesús. Y el carácter de Jesús es manso. Y la palabra manso se refiere a una persona disciplinada. Como cuando un caballo queda domado y es llevado a la guerra. Los caballos son animales muy nerviosos. Y cuando los caballos están en la guerra, oyen los tiros, oyen el fragor de la guerra y tienden a salir corriendo cuando no están adiestrados. Pero cuando al caballo se le adiestra para aprender a soportar el fragor de la guerra, los ruidos, los gritos, el humo, todo lo que pasa en una guerra, y el caballo se mantiene ahí, ese es un caballo ¿qué? Manso. Y Dios quiere formarte a ti, formarme a mí, para ser personas mansas, personas disciplinadas, personas que no se dejan llevar de aquí para allá por las circunstancias, sino se mantienen en el lugar donde están hasta cuando el que lo monta dice muévete. Mientras tanto se mantiene quieto. Y el que está sobre nosotros es Jesús. Él es el que está sobre nosotros. Pero si Él está sobre nosotros y nosotros somos los que nos movemos, y Él como que tratándonos de tener quietos, no va a poder Él hacer su obra, porque es una pelea con nosotros de quieto, quédese quieto. No, vuelva mi hijo otra vez al corral a ser entrenado, a ser adiestrado, y cuando esté listo vuelve, o si no, no sirves para la obra del Señor. ¿De qué está hablando eso? De carácter. Hoy en día tenemos gente en las congregaciones repleta de dones del Espíritu Santo, esos sí los que quieras. Hablan en lengua, sanan los enfermos, mejor dicho, se paran en las pestañas. Una gente tremenda, pero a la hora del carácter, muy poquito. La gente hace lo que quiere, vive como quiere, y aún en pecado así ministra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les falta ser adiestrados al lado de Jesús. Porque al lado de Jesús es que tú y yo aprendemos a ser ¿qué? Mansos y humildes de corazón. ¿Qué es humilde? Alguien que ha aprendido a humillarse delante del Señor. Una persona humilde es una persona que ha desaparecido. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no vive para ella, sino es más importante Dios y los demás que él mismo. Le decían a alguien, o sea que ser humilde, para ti, tú eres humilde es porque piensas muy poquito en ti. No, es porque he dejado de pensar en mí. Ahora pienso en el Señor y en lo que Él me quiere para los demás. Eso es humildad. Amén. En donde yo no estoy reclamando derechos. Yo no estoy poniéndome o todo orando porque pasan por encima mío. No. Una persona humilde es alguien que ha muerto a sí mismo. Amén. Y yo te quiero decir, un muerto, tú lo pateas y no dice, ¡ay! Que está muerto. Y si tú estás muerto, entonces, ¿qué es la quejadera? ¿Qué es la quejadera si estás muerto en Cristo?
¿Por qué te quejas tanto de que pasaron por encima mío y si ve que lo que hacen conmigo? Y lloramos y pataleamos. ¿Por qué? Porque todavía estamos muy vivos en nuestra carne, en nuestros deseos. Y necesitamos ¿qué? Morir a nosotros mismos. Amén. Para que viva Cristo en nosotros. Por eso Jesús dice: estén enjugados conmigo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis lo que tanto estáis buscando. ¿Hallaréis qué? Descanso para vuestras almas. ¿Qué hay en nuestra alma? Nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y de tanto estar pensando en lo que me hacen, en lo que no me hacen, todas esas emociones allá revolveradas, todo eso, cuando nosotros aprendemos a ser humildes y ser mansos al lado de Jesús, eso se empieza a quietar y empezamos a decir: que hagan lo que quieran, que el Señor es el que me va a defender. Amén. Entonces, ¿qué hallamos? ¿Qué? Descanso. Y hacemos: ay, gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú estás al control, Señor, no yo. Tú estás al control. Amén. Yo todavía me afano tanto. Yo también todavía me desespero. Mi esposa me pega cocotazos y me dice: hey, ¿no está el Señor al control? Ay, verdad que el Señor está al control. Todavía nos desesperamos, ¿cierto? Todavía. O sea que todavía toca seguir aprendiendo al lado de Jesús. Amén. Y termina diciendo el último versículo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. No quiere decir que no haya una carga. Hay una carga. En el cristianismo hay una carga. Vivir para el Señor es una carga que hay que llevar, pero es una carga muchísimo más ligera que cargar con nosotros mismos sin Dios. ¿Y sabes por qué es más ligera? Porque el mayor peso del yugo lo lleva Jesús. Y nosotros al lado de Él no sentimos el mismo peso que Él sí siente. Amén. Entonces, mi recomendación por la palabra en esta mañana para ti es: enjúgate con Jesús. Él también se sintió frustrado. Él también sintió en su corazón que aparentemente lo que hacía no traía el efecto que él deseaba en las personas. Pero yo te quiero decir, él aprendió siempre a descansar en el Padre, y así mismo nosotros debemos aprender a descansar en el Hijo, que es Jesús, para nosotros poder vivir unas vidas realmente fructíferas y llenas de paz. Amén. Bueno, entonces vamos a estar en pie, vamos a orar y darle gracias al Señor por esta sencilla palabra. Amén. Y si tú sigues estudiando ahí ese pasaje, vas a encontrar más cosas, lógicamente. No estamos agotando pues el tema allí. Hay mucho más allí que el Señor quiere enseñarnos, pero sigue ahondando en la palabra de Dios, y Dios te va a seguir dando más de lo que Él tiene para ti. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por permitir que Jesucristo se encarnara y viviera en carne propia nuestras frustraciones, porque Él ha vivido ya todas las mismas frustraciones, todas las mismas tentaciones que nosotros, pero nunca pecó. Nunca pecó, siempre mantuvo la cordura, siempre se mantuvo en el orden tuyo, Señor, siempre se mantuvo haciendo tu voluntad. Enséñanos, dile al Padre: enséñame, Señor, a ser como Jesús. Perfecciona en mi vida el carácter de Cristo, que todos los días yo someta mi corazón a la transformación de tu Espíritu Santo, a la renovación de mi mente por la palabra de Dios. Yo me someto a ti, Señor. Solo tú en mí puedes hacer la obra. Solo tú en mí, Señor, oh Dios. Yo no puedo hacer la obra en mis fuerzas. Si trato de hacerla en mis fuerzas, voy a fallar, siempre voy a fallar. Pero si estoy disciplinado, siendo dominado por aquel que está sobre mí, sé que voy a ser efectivo
efectivo en aquello que me has mandado hacer. Padre, yo bendigo a Luis, bendigo a Emilce, Señor, bendigo a don Eusebio. Te doy gracias por sus vidas en esta mañana y bendigo a cada uno de los que están allí conectados esta mañana en esta transmisión, para que tú nos des a todos nosotros tu gracia para ser aquellas personas que tú nos llamaste a ser, y que podamos, Señor, ser utilizados por ti, ser instrumentos poderosos en tus manos en este tiempo que esta sociedad necesita tanto de hombres y mujeres que sepan quiénes son y para dónde van, Señor. En un mundo tan loco, en un mundo tan desenfrenado, oh Señor, tu palabra dice: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Y Señor, no hay otros que podamos llevarles ese conocimiento de tu palabra, sino nosotros que ya te hemos conocido, para darle visión no solo a la iglesia, sino al pueblo en general, a las ciudades, a las naciones, Señor, que están tan desenfrenadas, que están tan desenfocadas, que están yéndose al traste, Señor, oh Dios, solamente porque han querido seguir sus propios corazones, Señor. Aquí estamos nosotros, úsanos, Señor. Sabemos que nos falta mucho del trato tuyo, sabemos que nos falta mucho de crecimiento, pero aquí estamos dispuestos delante de ti para dejarnos moldear, para dejarnos transformar por tu Espíritu Santo y tu palabra que obra en nosotros. Te agradecemos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Alabamos al Señor y le damos gracias por su presencia y su amor. Bueno, mis hermanos, les despido en esta mañana aquí en la transmisión. Les deseo un buen día, que estén conectándose aquí los domingos a las 10 de la mañana, los sábados a las 5 de la tarde, y los viernes estamos compartiendo todo esto que hablamos a las 8 de la noche. Y los que se quieran conectar, con mucho gusto les enviamos el link y allí pueden hacerlo. Bendiciones para todos.